Hola, estaremos empezando en algunos segundos. Tomen este tiempo para acomodarse, asegurarse de agarrar un vaso de agua, una taza de té o lo que necesiten. Yo tengo un poco de miel con vibras aquí de oso. Estoy muy agradecida. Ok, entonces vamos a empezar. Bienvenidos otra vez. Me gustaría decirles que son bienvenidos. Me gustaría que se pudieran ver. Tenemos mucha gente hermosa que están aquí esta tarde. Estamos muy agradecidos de tener a tanta gente tan hermosa. No tengo ni las palabras. Entonces solo voy a decir gracias. Vamos a empezar este programa como siempre hacemos, dando gracias y honorando el espacio que tenemos juntos y tomar un segundo para relajarnos otra vez. Sé que venimos de muchos lugares diferentes y caminos diferentes y no sé cómo les fue su día. Ojalá les tuvieron un buen día y ojalá se ponga mejor. Compartimos este espacio. Por favor, tomen unos segundos y si pueden, pongan sus pies rectos en el piso, dejen que conecten con la tierra y dejen que la madre tierra nos jale con su gravedad y nos conectemos y nos sintamos conectados con la madre naturaleza y juntos respiremos. Inhale, ahora juntos exhale. Si quieren, pongan una mano en el estómago y otra en el corazón para sentir una conexión más profunda. Por favor, háganlo si se sienten cómodos y respiremos juntos. Inhale y exhale. Y otra vez, inhale y otra vez exhale. Y mientras hacemos esto, den gracias porque podemos respirar, por esta tierra hermosa que tenemos, que nos nutre y nos mantiene. Solo estamos tan agradecidos porque ella está aquí, por toda la vida. Es tan difícil porque estamos separados en tantas maneras y no nos podemos juntar solo virtualmente. Y esto es muy poderoso y queremos poder alentar el tiempo un poco, conectar y reconectar y recordar los hombros de las personas que nos han ayudado a llegar a donde hemos llegado, a nuestros ancestros, en la manera personal o nuestros ancestros héroes. Recordamos de los que vinieron antes de nosotros y damos gracias por sus enseñanzas, sus lecciones y por la sabiduría que nos han compartido. Y nos recordamos, y hoy tenemos a alguien aquí con nosotros, a alguien, una mujer que ha compartido tanto coraje y nos ha dado tanto valor, y ella está aquí hoy con nosotros y es un honor tenerla aquí. Damos gracias por eso. Mientras continuamos a respirar profundamente con nuestros pies sembrados en la tierra, queremos dar gracias por el alimento que proporciona la tierra y este lugar que llamamos hogar. Y mientras damos gracias, nos tenemos que recordar las primeras personas que estaban en la tierra, la gente que vino antes de nosotros, y queremos honorarlos y reconocerlos, a nuestros ancestros de la tierra en donde estamos. Yo estoy aquí en Filadelfia, en la Lenape Lands. Y si tú no sabes quién o qué tierra estás, por favor búsquenlo. Chia va a hacer el favor de ponerlo en nuestra chat. Va a estar en native/land.ca. Podrás ver en qué territorio estás y ojalá eso te ayude a saber y dar gracias. Y queremos hacer más que solo dar gracias. Ojalá que
conecten con las personas de la tierra en donde están y realmente hacer todo lo que podamos para borrar esta manera y mentalidad de colonización que ha sido adoptada y todos hemos visto y tenido que enfrentar, y trabajemos en borrar esto y realmente conectar con la tierra y la gente indígena y los grupos que están peleando por las tierras y la solvencia de comida y hacer más que solo recordar. Tenemos muchos grupos para aprender de ellos. Pueden ir a nuestra página de web. Ojalá puedan trabajar con ellos, uniéndose en esta pelea por la tierra indígena y la solvencia de comida. Vamos a hablar más de eso ahora. Ojalá todos estén más tranquilos. Tenemos algunos anuncios para aquellos que no me conocen. Soy Milika Kilton y soy la gerente de conferencias para Nissan. Y quiero decirles hola y los miembros y a los que están aquí apoyando, como a Joshia, que ella es una gran parte de lo que pasa atrás de las cortinas y la podemos ver ahora, y se está asegurando de que estemos todos en camino con lo que tenemos que estar haciendo y que podamos escuchar. Entonces estoy muy agradecida con todos los que están aquí, porque no solo tenemos a una maravillosa Cheryl Sherrod como nosotros, pero también tenemos a todo nuestro personal de trabajo para traerles reunión en línea y traerles Sankofa, porque cuando empezamos a cancelar todos dijimos tenemos que seguir tratando de programar a nuestra gente, y ahora es más importante que nunca. Pensé que sería bueno traer todo esto con su conocimiento y compartir lo que podemos tener, traer a personas que han compartido en las Sankonfras pasadas. Y para las personas que no saben qué significa Sankonfra, es una palabra en el país de Ghana que significa regresar y recoger, y lo usamos como una idea de buscar la sabiduría del pasado para que nos ayude a seguir adelante al futuro. Entonces hoy en la noche vamos a hacer esto. Tenemos a la señora Sherrod con nosotros, que va a compartir con nosotros mucha sabiduría. Pero antes de que empiece con esto, tenemos unas cosas que queremos compartir con ustedes. Le voy a dar el micrófono a Joshia para que les comparta. Hola, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Mi nombre es Joshia, uso el pronombre de ella y soy la asistente de programación aquí en Nissan, y quiero pasar rápidamente en unos acuerdos de ética de Zoom para crear un espacio respetuoso y seguro. Deme un momento para ponerlo en la pantalla. Primera cosa, sean curiosos, de mente abierta y respetuosos de sus opiniones. Acuérdense, nadie está correcto 100% del tiempo. Nunca diga que la opinión de alguien está equivocada. Sea el sol, no la sombra de la conversación. Ninguna persona sabe de todo, pero entre todos sabemos mucho. No siempre puede estar correcto. Hagan todas las preguntas que quieran. Cuídense. Tomen su tiempo para estirarse. Tomen agua. Usen el baño si es necesario. Por favor, tengan cuidado de la privacidad de las personas. No hablen acerca de las opiniones de personas sin su permiso. No compartan nada que está dicho en un lugar seguro. Un micrófono, una voz al tiempo.
haz espacio y toma tu espacio. Sos una persona muy privada y muy callada, por favor toma el tiempo y trata de hablar y decirnos lo que necesitas decir. Si tú sos una persona que habla mucho y sube mucho la voz, por favor trata de darle espacio a otra persona que hable. Traten de usar lenguaje que no excluya a nadie, por favor. Trata de incluir a todo el mundo cuando hables. Por favor, date cuenta del tiempo que estás tomando. Habla de tu propia experiencia. Usa pronombres de yo, hablando de ti mismo. Por favor, piensa de cómo la gente va a tomar lo que tú vas a decir antes de decirlo. Recuerda que tú sos responsable por lo que tú dices, por el impacto que le tienes a la persona. Espera y acepta que no todos los temas hablados hoy se van a terminar de resolver hoy. Este trabajo toma mucho tiempo. Estamos plantando semillas, que a veces no seamos nosotros los que puedan recoger las cosechas. Esos son los arreglos que tenemos y por los cuales queremos tratar de tener en esta reunión. Lo próximo es la etiqueta aquí en el programa de Zoom. Estar presente, tratar de poner atención. Tenemos una persona que va a hablar cosas maravillosas. Entonces, por favor, démosle el respeto que se merece. Y tratar de darnos a unos a los otros el respeto y la atención que merecemos. Esto va a ser grabado y pronto vamos a poderlo tener en español también. Por favor, siéntanse libre en agregar sus nombres y cómo les gusta que los llamen, sus pronombres. Mucha gente de muchos lados, entonces es muy bonito ver de dónde viene la gente y quiénes están aquí con nosotros. Usen el mensajero para hablarse si quieren. Hagan preguntas. Por favor, tomen el tiempo para cuidarse a uno mismo porque esta reunión es bastante larga. Es de 1 hora. Agarren algo de tomar, agarren algo de comer. En el baño, las cosas que necesiten hacer. Hablaremos de las preguntas al final. Si tienen algunas preguntas, por favor, escríbanlas en la conversación. Voy a poner una foto. Si quieren quedarse con la foto, le tomen una foto a la pantalla, por favor. Es una guía virtual de cosas que tal vez quieran preguntar. Yo pienso que es una buena cosa ahora que todo el mundo estamos usando Zoom. Ahora voy a pasar el micrófono a Heber Brown, que es uno de los miembros de nuestra junta. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Yoshia. Agradezco mucho la introducción. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Estoy viendo esta lista de todos estos nombres de las personas que están aquí hoy. Estoy muy emocionada de ver toda esta gente que yo conozco y ver también a personas que no conozco. ¿Y será que me pueden decir en dónde están ustedes del mundo? Por favor, pongan en el chat de dónde son, así yo puedo saber y tener una idea de dónde están. Y así tener una idea de esta congregación hoy en la noche. Nueva York está en la casa, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey, Buffalo, Carolina del Norte. Qué bonito, qué bonito. Atlanta, Georgia, Baltimore, Maryland, también Brooklyn, Tierra Cherokee en West Virginia. Bienvenida Victoria, Washington DC. Bienvenidos. Gary de Pensilvania. Hola Gary, Philly. Buenísimo, qué bonito. Gracias. Como pueden ver, estamos en todos lados. Aprecio la oportunidad. Kingston, Jamaica. Bienvenida, Melanie. Aprecio que estén aquí todos, toda la familia de donde sean. Gracias, estoy muy feliz de ser una parte de la junta. Yo soy una parte de la junta de comida de la iglesia, pero aquí para esta reunión hoy soy una parte de la junta de Nissan. Y claro que ellos me pedirían a mí, el pastor de color, que haga una presentación antes de que vengan a hablar la persona que vamos a oír hoy en la noche. Mi trabajo aquí hoy es invitarlos, prepararlos para que oigan las personas que están en posición de hablar, porque este es el tiempo de ofrenda. Me han dicho que con este evento y el evento que hicimos antes hemos tapado suficientes fondos para tapar esta reunión. Entonces estaremos poniendo todo el dinero que ustedes nos den ahora para el futuro de los jóvenes, por los cuales ahorita estamos todavía buscando dinero.
estamos poniendo todo el dinero aquí después de los gastos para programas. Este año, por ahora, estamos en la parte de arriba, estamos 30% más de lo normal. Y este 30% también irá para los programas de los jóvenes. Algunas de las cosas más específicas que vamos a hacer con este dinero, si ustedes deciden apoyarnos, es agarrarlo para el programa de diseño de la juventud. También usaremos para becas, para que los jóvenes puedan asistir a nuestros programas como la de hoy, que sea en persona o en Zoom. Ayuda para que los jóvenes nos puedan ver en grupos en línea, en conferencias como hoy. También ayudarían para pagarle a las juventudes que nos ayudan a planear las programaciones como las de hoy. También le ayudaría a pagarle a los jóvenes que nos escriben para las reuniones. O sea que esencialmente les estamos pidiendo si ustedes pueden dar una donación para ayudarnos a respaldar a la juventud para que ellos sigan haciendo el trabajo que nosotros estamos haciendo y apoyar a las personas que van a pelear por nosotros en el futuro y así asegurarnos que NISOG esté haciendo su parte por el futuro. Así los ayudamos a crecer y nos bendecimos nosotros con los genios de la juventud que tenemos alrededor de nosotros ahora. Mi trabajo de hoy es tratar de ver si podemos conseguir unos $500 hoy en la noche. Y Tracy, yo voy a cambiar el número a 400 porque yo voy a poner $100 de mi bolsillo hoy en la noche para apoyar nuestra juventud y el maravilloso programa de NISOG. Si alguien más puede dar el mismo, dar la mitad o subir el precio que estoy dando yo, sería maravilloso. Pueden mandar sus donaciones a nisog.org/donate. Nos encantaría su apoyo en esto. Gracias en avance por su apoyo y aceptamos lo que ustedes puedan dar. Estaríamos muy agradecidos. Ahora déjenme presentar a la persona que va a presentar hoy en la noche. Yo estoy tan emocionado de la reunión hoy en la noche. Y la persona que está hablando hoy en la noche, la señora Shirley Sherrard, es una nativa de Georgia que creció en la granja de su familia. En marzo 1965, su papá fue asesinado por un granjero blanco que no fue procesado en ningún juicio. El asesinato horrible de su papá cuando tenía 17 años tuvo un gran impacto en su vida. Y ella tomó una decisión de quedarse en el sur y trabajar para cambiar las cosas. Mrs. Sherrard ayudó a empezar un movimiento en Bakers County, Georgia. Más tarde en su vida se casó con Charles Berard, uno de los fundadores de un acuerdo de estudiantes sin violencia y líder de Sneaks Work en Georgia. Con su esposo y ayuda de otras personas, ayudó a formar New Communities Incorporated, el primer fideicomiso comunitario de tierras en los Estados Unidos. Ahora hay más de 200. Mrs. Sherrard tiene licenciatura en socialismo de la Universidad de en Georgia y una maestría en desarrollo comunitario de la Universidad de Antioch en el estado de Ohio. En el año 2015 le dieron el grado de honorario doctor de Sojourner College aquí en Maryland. Ha recibido muchos premios por su trabajo en trabajos de justicia, por darle voz a los granjeros. En el año 2009 fue apuntada por la administración de Obama por desarrollo de rolos de los Estados Unidos. Fue la primera persona de color a tener esta posición. Mrs. Sherrard tuvo que dejar la posición en el 2010 después de que Andrew Breitbart, en el cual él cambió para que pareciera que ella usó lenguaje discriminatorio contra una persona de color blanco granjera.
Más tarde hubieron pruebas de que él tomó el video fuera del contenido. De USDA, Bill Sackett pidió perdón y le ofreció otra posición a la cual ella le dijo que no. Ahora ella es ejecutiva en Southwest de Georgia, un proyecto de comunidad, de educación. Mrs. Sherrod y el señor Sherrod tienen 2 hijos y 5 nietas. En este tiempo en iglesias de color bautismas, nosotros normalmente diríamos: siéntense para atrás, relájense y prepárense para unas palabras poderosas del Señor. Y yo pienso que aquí vamos a recibir unas palabras muy poderosas también del Señor. Pero en este caso, lo último que yo quiero que ustedes hagan es se sienten atrás y se relajen. En este caso, me gustaría que ustedes pongan más atención, se pongan cerca. Así esta presentación tome un sentimiento así de organización. Porque esta es la clase de tiempo que yo siento que necesitamos tener todas las manos para trabajar. Solo porque ha llegado una nueva administración no significa que el trabajo de nosotros haya terminado. O sea que alistémonos, agarren su lapicero y su libreta y aprendamos juntos de la única, la señora Shirley Sherrod. Gracias, reverendo. Tengo que decir que es maravilloso estar con ustedes otra vez. Creo que la última vez que hablé con ustedes fue en el año 2015. Me estoy tratando de recordar si en ese tiempo había nieve o no. O sea, yo soy del sur y yo no hago muy bien con la nieve. Entonces esto virtual funciona mucho para mí. Mientras me estabas introduciendo, pensé yo: ay, Dios mío, le mandé la versión larga. No quise hacer eso. Normalmente mando una versión un poquito más corta de introducción. Pero gracias a que la introducción fue tan larga, pude sentar y pensar en tantas tormentas que he pasado del año de 1965. Algunos de ustedes de plano que ya me han oído hablar antes de crecer en una granja, recogiendo algodón. Y cuando pienso en esos tiempos anteriores, uno tenía que hasta sacar agua de la tierra. No era como ahora eléctrico, teníamos que usar una máquina. Y no solo para la casa, sino que también para los animales afuera. En ese tiempo la vida era diferente. Yo no me di cuenta que la vida era buena hasta muchos años después. Me recuerdo que en esos tiempos lo único que yo podía hacer para hacerlo mejor era planear mis años después saliendo de la granja y dejar de escoger algodón. Me recuerdo soñar de los días, de cómo me iba a ir mientras que yo trabajaba en esa granja. Y yo sabía que iban a venir tormentas. O sea, en ese tiempo teníamos que lidiar con un policía, un sheriff que mataba a personas blancas que mataban a personas en donde yo vivía. Y también miraba como personas ayudaban a otras personas que se fueran para siempre. Me recuerdo que pasaban tantas cosas, habían tantas tormentas, pero yo me recuerdo pensando: ay, solo déjame salir de la escuela primaria y graduarme del 12º año. Cuando termine el grado 12 me voy a ir, me voy a alejar de esta granja, me voy a alejar lo más lejos del sur que pueda. Pero yo no podía compartir eso con mi familia. Recuerdo que en secreto estaba haciendo yo estos planes. Y ahí venía una tormenta, pero yo no sabía porque las cosas estaban yendo bastante bien. O sea, la gente dice que el sol sale después de la tormenta, pero en ese tiempo las cosas estaban bien en la granja. En ese tiempo estábamos haciendo dinero, mi papá estaba haciendo una casa, que nosotros nos mudáramos ahí. Yo ya casi terminaba el año 12. Todos estaban muy felices porque yo soy la mayor. Y mi papá le había convencido a mi mamá que trataran la última vez para tener un hijo varón, porque él y mi mamá habían tenido 5 nenas y como un granjero quería un nene. Él amaba a sus hijas, pero quería un nene. Y todos nuestros apodos creciendo eran de hombres. Mi nombre de cariño era Bill. Pero yo me recuerdo pensar: yo no voy a hacer este lugar mi hogar. Yo quiero salir de aquí, ir a la universidad en otro lugar. Y había muchas razones. Yo crecí en una época en donde las escuelas todavía eran separadas por color. Que tener mucho
cuidado con las personas blancas porque ellas se podían hacer cosas. Y mientras yo estoy pensando esto y las cosas están yendo tan bien, vino la tormenta. A mi papá lo mató un granjero blanco y la persona blanca nunca fue enfrente de un juez ni nada. Mi papá vivió 10 días después de que le dispararon. Y en ese tiempo él ya había convencido a mi mamá de tratar por el varón y mi mamá estaba 7 meses de embarazo. Me recuerdo que cuando el doctor les dijo que sí estaba embarazada, mi papá nos empezó a dar cigarros porque él estaba seguro de que este iba a ser el hombre. Hasta empezó a armar un cuarto más en la casa para su hijo. O sea, mi mamá estaba con 7 meses de embarazo y éramos 5 mujeres. Como es costumbre, había mucha gente llegando a la casa para tratar de hacernos sentir mejor. Pero yo no quería estar alrededor de personas. Yo quería estar sola y tenía una urgencia de hacer algo. Y entonces, como yo quería estar sola, me encerré en un cuarto. Me recuerdo que empecé a pedirle a Dios que me ayudara. Le pedí a Dios que me ayudara a saber qué hacer. Me recuerdo que había una luna grande, no me recuerdo si estaba llena o si solo tenía mucha luz. En ese tiempo me llegó un pensamiento, ahora sé que fue Dios hablándome, pero me llegó el pensamiento el pensamiento que me vino esa noche fue dejar mi sueño de mudarme al norte y quedarme en el sur y que diera mi vida para trabajar para un cambio. Y me recuerdo sentir una tranquilidad y me recuerdo decir que eso era lo que iba a hacer. No sabía cómo, pero dije que lo iba a hacer esa noche a la edad de 17 años. Decidí dar mi vida para esto, trabajar por un cambio. Mi hermano nació el día que yo me gradué del año 12. O sea que mi papá sí tuvo razón que era el nene. Y en junio empezamos el movimiento de Baker's County con la ayuda de SNCC. En realidad ustedes tendrían que saber un poco más de Baker County para entender. O sea, la tormenta no paró solo con mi papá. O sea, hubieron muchas cosas buenas con el bebé y todo, pero había mucho que hacer. Y me recuerdo cuando fui a mi primera reunión grande. Me recuerdo que no había nada que podía hacer, sino que empezaba a llorar porque sabía que el movimiento que estaba haciendo era una de las maneras que yo podía cumplir lo que yo había dicho que iba a hacer a los 17 años. Empezando con el movimiento civil. Cuando hay mucha tormenta, uno tiene que hacer lo que yo hice, buscar un cuarto, un lugar calladito. Tuve que encontrar un lugar calladito para sentarme con Dios y pensar y planear. O sea que empecé con el movimiento civil y terminé casándome con Charles Sherrard, que era uno de los fundadores del movimiento y miembro de SNCC. Y eso sí empezó la dirección del trabajo de mi vida. Los trabajos de organización que hicimos en Baker's County y el sur de Georgia. Y en realidad fueron muchos años más de trabajo. Cuando hay una tormenta, hay veces que uno tiene que entrar en medio de la tormenta y pelear. Y hay otras veces que uno tiene que sentarse y oír, escuchar la tormenta. Escuchar qué está pasando, escuchar las otras personas para saber y pensar en lo que tú tienes que hacer. Alguien me hubiera dicho antes de que se murió mi padre que yo estaría trabajando con agricultura. Me hubieran dicho que yo iba a estar organizando granjeros. Yo les hubiera dicho, oh no, tú estás muy equivocado. Yo les hubiera dicho, no, yo estaría viviendo en Nueva York o tal vez Massachusetts, en cualquier lado, menos aquí en una granja. Por eso le digo yo a la juventud todo el tiempo que uno no puede decir, yo nunca voy a hacer eso. Yo me recuerdo que fue raro, o sea, organizar granjeros. Yo era una persona muy joven y estaba aquí en Baker's County trabajando con personas que en realidad eran
amigos de mi papá. A veces pensaba, o sea, ¿qué les puedo decir? Pero en realidad al final les enseñé algunas lecciones. Yo les tuve que enseñar de la tormenta, o sea, de qué podría venir para que ellos vieran y terminaran en un mejor lugar. Y en realidad ayudarlos a que trabajaran juntos, porque en ese tiempo ellos no trabajaban juntos. O sea, esta era gente que tú mirabas en la iglesia, se sentaban y hablaban a veces afuera, atrás de sus pickups y todo. Pero si un granjero crecía manías y le iba bien, nunca compartía eso con alguien. Ellos hablarían de todo, de cualquier otra cosa, menos de eso, de las manías, de lo que hacían. Y en ese tiempo, por la tormenta en la que me habían puesto con la muerte de mi padre, me recuerdo muchas veces regresando a mi escritura favorita. En realidad estoy muy feliz que el pastor esté aquí porque yo no sabía en realidad cuánto esto quería compartir, pero estoy muy agradecida de que está aquí. Me recuerdo cuando era joven y habían tormentas, o sea, tormentas de verdad, y había mucho ruido, habían relámpagos y truenos, y me recuerdo que mi tía a veces nos apagaba todas las luces y nos ponía en la oscuridad que viéramos y nos decía, tienes que dejar que Dios haga su trabajo. Entonces fue una lección, o sea, a veces cuando estamos en una tormenta tenemos que relajarnos y dejar que Dios haga parte del trabajo. Y después de tantos años, de 50 años de hacer este trabajo, hay muchos ejemplos que les podría dar. Les podría decir uno y después ir en orden, uno tras otro y tras otro. Pero me gustaría hablarles más de unos que tienen que ver con los granjeros. Hemos tenido mucha discriminación aquí como granjeros. Hubo uno aquí en una acción en Georgia. Los granjeros de color, si iban a vender sus cosas, era como regalar las cosas. Uno no lo podía vender a buen precio. Los granjeros blancos sí les daban muy buen precio por sus cosas. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Porque a veces algunos de nuestros granjeros tenían amigos blancos que hacían y llevaban el producto de ellos y lo vendían y le pagaban bien. Pero nosotros los granjeros de color vendíamos muchas cosas ahí porque la teníamos, o sea, nos daba mucho fruto. Me recuerdo el caso de uno de los granjeros, Larry O'Neill. Me recuerdo que Larry plantaba como 20 acres de vegetación. Y me recuerdo que venía un granjero y se llevaba 6 cajas por casi nada. Ellos vendían sus productos, pero no les pagaban bien por ellos. Y esto ha sido algo que le han pasado a los granjeros de color por muchos años. Entonces, ¿qué íbamos a hacer acerca de eso? Esta era otra tormenta, o sea, teníamos que ver que era posible ver las conexiones que teníamos. A veces mirábamos si podíamos vender las cosas fuera de esa área porque era muy difícil llegar a esa área. O sea, era muy difícil quebrar las cadenas y el sistema que tenían aquí en el sur de Georgia. Cuando estás en una tormenta, tú miras a tu alrededor y miras quién te puede ayudar a pasar la tormenta o a sacarte de la tormenta. Y fueron muy, muy importantes las conexiones que hicimos, como las conexiones que hicimos con Massachusetts. Hubo una organización en Massachusetts que nos ayudó a buscarnos clientes en Massachusetts y vender nuestros productos. Y en Boston, y les tengo que decir eso, yo era la única mujer que trabajó en la Federación Estatal de Agricultura, o sea, todos los demás eran hombres. Yo seguía yendo a las reuniones y hablaban acerca de un proyecto de una sandía que estaban haciendo con la organización de Red Tomato. Y me recuerdo de preguntarles que cómo podría yo hacer que mis granjeros
trabajaran en el proyecto y ellos me dejaron al lado. Estos eran hombres, o sea, de Mississippi, de Filadelfia, de North Carolina. Y entonces llegó el tiempo de las sandías. Y era una casualidad que yo estaba entrando a la oficina una mañana y una de las personas de Red Tomato, ella estaba teniendo problemas porque parece que los hombres les habían dicho que iban a tener las sandías para este tiempo y que las iban a tener ahí para el martes y ya era el domingo y no habían sandías. Ellos no tenían ninguna sandía. Y bueno, era casualidad de que nosotros estábamos teniendo grupos de personas llenando camiones y tractores en Georgia. Y bueno, le dijimos que sí, nosotros teníamos sandías, pero eran sandías con semillas, no sin semillas. Y ella me dijo, bueno, nosotros necesitamos sandías. Sandías son sandías. Y me recuerdo que ellos me dejaron afuera de este proyecto y bueno, ese día mis granjeros fueron los que salvaron el día y después de eso Red Tomato trabajó mucho con nosotros. Y después de eso trajimos sandías de Georgia a Boston, Massachusetts. A veces en las tormentas uno tiene que ver para el futuro, tiene que ver una manera alrededor o cómo pasar. Uno se tiene que relajar y en realidad pensarlo, porque uno no puede pensar claramente cuando está preocupado, cuando está pensando en la tormenta. Estás enojado y gritando y diciendo malas palabras, uno no piensa bien. Uno se tiene que relajar y pensar, bueno, no puedo hacer esto, pero ¿qué más puedo hacer? ¿A quién más puedo buscar que me ayude? Cuando nosotros perdimos 600 acres de tierra, en realidad pensé que no íbamos a poder sobrevivir eso. Me recuerdo que cuando estaban por vender la tierra, yo estaba tratando de no estar ahí, de estar lejos. Y me recuerdo cuando oí de que lo vendieron por 1/5 de lo que en realidad valía la propiedad y que la persona que compró la tierra estaba haciendo unos grandes hoyos y destruyendo lo que habíamos creado. En realidad me tuve que sentar y pensar, ¿qué hago? ¿Qué respuesta debería de dar? O sea, ¿qué debería hacer en esta tormenta? ¿Qué podía hacer yo para pasar esta tormenta? Ahí fue cuando empecé a trabajar en otras cosas con la federación y empecé a trabajar en problemas de las personas que perdían sus tierras y otros problemas así. La Federación de Cooperativas del Sur. Y en este tiempo me encontré con muchas cosas y muchos problemas racistas con USDA. Y saber que estos granjeros en realidad no podrían hablar por sí solos, no tenían una voz porque mi papá había hablado por él solo y lo mataron. Entonces yo siempre sabía eso siempre estaba en mi mente cuando yo entraba en una oficina con alguno de los granjeros. Y pienso que en alguno de esos tiempos tal vez no tenía miedo porque en realidad me metí en unas situaciones bastante peligrosas. Mientras pasaba la tormenta de discriminación y racismo. O sea, yo he lidiado con muchas personas. Yo me recuerdo que en algunos puntos yo pensaba que uno de ellos se iba a levantar y pegarme. Y me recuerdo que en un caso me dijeron que yo no podía entrar en su espacio. Y me recuerdo entrar y sentarme y tener a otras mujeres como temblando viéndome. Estas son a veces acciones que uno tiene que tomar cuando uno pareciera que siempre está en una tormenta. Uno encuentra su manera de salirse de las tormentas. En algunos casos podemos ver cuando vienen las tormentas. A veces podemos ver de dónde empiezan las tormentas. Hay veces como vemos cuando empieza la tormenta tenemos suficiente tiempo para preparar para la tormenta. Y aún así a veces esa preparación no es suficiente, pero por lo menos tuviste tiempo para preparar cuando has estado lidiando con racismo y discriminación.
y lidiando con las personas que tienen contra las personas que no tienen. Pareciera que siempre estás en las tormentas, pero tenés que mantenerte calmado. Había esta mujer, el abuelo Wilcox. Es la venta del oro que decide el precio, no la tormenta de la vida. Tenemos que siempre mantener nuestros ojos en lo que vamos a tratar de hacer, qué es lo que queremos y qué tenemos que hacer para llegar ahí. Una de las cosas que yo tuve que hacer personalmente es enseñarle a nuestros granjeros que nosotros teníamos que trabajar juntos. Y yo les decía, bueno, tal vez en los tiempos de mis abuelos podías tener tus propios acres y quedarte ahí. Y tal vez hacer una buena vida de lo que ganas así. Pero desde los tiempos de mi padre y ahora, en realidad necesitamos trabajar juntos para poder avanzar. Tal vez trabajar juntos para encontrar fertilizador, o tal vez para vender un producto, o tal vez hacer un plan junto para plantar. Ahora la agricultura es tan diferente de como eran antes. Recuerdo que una de las primeras cosas que hizo Donald Trump cuando se volvió presidente fue poner una cantidad en China de lo que podían traer y de lo que mandábamos a China. Y en ese tiempo nosotros mandábamos mucho pacanas a China. Y me recuerdo cómo hablaban los granjeros de que la mayoría de personas en Asia pensaban que la pecana parecía comida para el cerebro y entonces les encantaba. Y aquí estábamos, el presidente poniendo un límite de lo que podíamos mandar a China. Y nosotros éramos los que más sufríamos con esto. Y regresando a la tormenta de cuando perdimos todos esos acres de tierra, después de eso yo me junté mucho con los granjeros y nunca dejé de pensar en qué podía hacer para ayudar. Entonces, mientras yo trabajaba en todos esos problemas de perder tierra, pensé y sabía que en algún punto teníamos que demandar por esas cosas. Y nosotros sí hicimos algunas demandas. Mucha gente habla de Peakboard, fue una demanda que hicimos, pero hubieron otras antes de eso y deberíamos de hablar de eso en algún punto. Porque esas fueron las que nos ayudaron para llegar a Pixen versus Glickman, la demanda de granjeros de color. Yo estuve tan ocupada ayudando a los granjeros que también hubo otra tormenta que tengo que mencionar. Al gobierno le dijeron que arreglara la demanda con los granjeros de color y habían algunos grupos que acababan de empezar que en realidad no se querían arreglar en ese tiempo con el gobierno, pero al final se arreglaron. O sea, habían clases así, ves, con lo que pasó. Lo que quiero dejar dicho aquí es que yo estaba tan enfocada en ayudar a granjeros en el sur, aprender acerca de la demanda y saber lo que necesitaban para poder hacer, pedir lo que necesitaban, que totalmente se me había olvidado de lo que habíamos perdido. No se me ocurrió con el viaje de Texas hasta acá, y una vez manejando el regreso de Alabama se me encendió la lucecita en la cabeza y dije, ay Dios mío, éramos granjeros en el 1901 y lo podemos reclamar en el Pickford Case. Y te puedo decir que lo hicimos, lo agregamos. Pusimos antes de la fecha final de octubre 13 del 1999. Bueno, te podría decir que en 10 años todo nos trabajó bien. No, fueron 10 años de tormentas. Te puedo decir que el abogado del gobierno trabajando con el sistema de justicia fue arrestada 2 años después de lo que pasó con nosotros, porque ella no era una abogada para nada. O sea, ella estaba trabajando como abogada, pero en realidad no era abogada. Hubieron bastantes otras cosas que pasaron. Hubieron muchas otras cosas que pasaron. La primera vez nos negaron y volvimos a tratar. Tuvieron que encontrar a alguien especial que nos ayudaran, porque yo conocía a una de las personas en Minnesota. Y después de 10 años, en esta tormenta que no sabíamos en realidad qué iba a pasar, continuamos con este trabajo. En ese tiempo cambió presidente y ese presidente no sabía nada acerca de lo que estábamos demandando nosotros. Esto fue al principio de
la presidencia de Clinton. En este tiempo con Clinton me estaban tratando de meter a mí como directora de la administración de granjeros, pero Sam Nunn, el electo democrático oficial, y él no quería eso. Estuve en esa pelea por un tiempo y durante esa pelea Kellogg me escogió para trabajar con Kellogg. Cosas malas estaban pasando y cosas buenas también estaban pasando. A veces en las tormentas uno se tiene que mover en una manera calmada y calladita, si uno no la puede parar. Pero bueno, no logré hacerlo en la administración de Clinton. Pero cuando eligieron a Obama, hubieron personas que sintieron que debería poner mi nombre otra vez para esa posición. Y me recuerdo seguir diciendo, ahora tengo 15 años más, o sea, no sé si es una buena idea ahorita o no. Pero esas personas no me oían. Para director de casas de granjeros. Y un día tuve una llamada de la persona de Congreso de donde estoy yo y me dijo, ¿has visto todo el trabajo que has estado haciendo? En realidad tú quedas mejor como desarrolladora de rolos, pero nunca pensé que agarraría esa posición, pero bueno, dije, hay que hacerlo. Yo nunca fui una persona que le dijera no a una buena pelea cuando tiene que ver con derechos civiles. O sea, yo estoy ahí. Cuando me hice esa promesa en el 1965, desde ese día he estado peleando por eso. Esta era otra pelea. O sea, en realidad yo no pensaba que iba a pasar, pero en la noche de julio 8 recibí una llamada de nuestro abogado que habíamos ganado la pelea contra Pickford, mejor dicho contra USDA en el caso de Pickford, y habíamos ganado de entre 12 a 13 millones de dólares y no lo podía creer. Ahora cuando nos quitaron 6,000 acres, nos estaban dando la oportunidad de agarrar más tierra. O sea, no podíamos recuperar esa tierra, pero podíamos buscar más tierra. Y después en la noche de julio 30, o sea, todo en el mismo mes, recibí una llamada de la Casa Blanca de que me habían escogido como la directora de Georgia de desarrollos de rolos. O sea, había venido la tormenta, pero en realidad yo estaba tan llena de la tormenta como se podía llegar. Ya no había más tormenta para mí. O sea, me habían dado la oportunidad de comprar más tierra y ahora me estaban pidiendo que trabajara para las oficinas del estado. Claro, yo acepté la oportunidad rápidamente porque no sé cuándo íbamos a tener otra oportunidad como esa. Y me recuerdo que hubo un tiempo que mi papá pidió un préstamo para armar una casa y le dijeron que una persona de color no podía recibir un préstamo para hacer una casa de ladrillos, que si tú en realidad quieres hacer un préstamo de dinero tendría que hacer para una casa de madera. Y ahora aquí estaba yo unos años después, ahora dirigiendo ese programa para el estado de Georgia. Sabes, Dios es buenísimo. Si te mantienes leal a tu llamado, si haces todo lo que tú puedas por tu gente para avanzar el trabajo, cosas buenas empiezan a pasar. No siempre todos los movimientos son buenos, pero hay movimiento. Y entonces aquí estaba yo dirigiendo el programa que hace muchos años le había dicho a mi papá que él no podía hacer la casa que quería. O sea, él prestó el dinero, pero no podía hacer la casa de la manera que él quería. Y ahora estaba yo en una posición en la cual yo podía dirigir los fondos para nuestras personas de mi raza. O sea, trabajando para la única agencia que podía en realidad hacer una ciudad entera. Puedes hasta hacer escuelas. Todo eso se puede hacer con el plan de desarrollar rolos. Entonces tuve que pensarlo y cambiar un poco las cosas porque estaba pensando en las cosas rurales, lo de las granjas, y me vino otra posición. Y la oficina del estado está a 200 millas de mi casa.
pero igual que todo lo que yo he hecho, lo empecé a hacer. Y como todo lo demás, le di todo lo que podía. Hice lo mismo cuando hablé en el WMCP aquí en Georgia. Lo demostraron en la televisión. Reinberg estaba contra Obama y decidió agarrar lo que yo dije y cortarle partes y hacer ver como que una persona oficial trabajando por el gobierno estaba yo negándole la ayuda a un granjero de la raza americana blanco. Y cuando eso llegó a las noticias en julio 20 del 2010, hablando de tormentas, esta fue una de las tormentas más grandes. Creo que la tormenta más grande fue perder a mi padre, pero esta creo que fue la segunda tormenta más grande. Cuando lo vi no estaba ni en la oficina, estaba en otra parte del estado, en donde está la planta de Kia. Y entonces yo llamé a Washington y Washington ya sabía. Ellos sabían que en el desarrollo de arroyos yo no ayudaba a granjeros. O sea, ellos no pueden dar dinero ni préstamo a un granjero. Tal vez si él estuviera haciendo una casa, entonces sí. Pero para poder mantener su granja, eso no lo podía hacer. Y bueno, a ellos no les importó. Y yo les traté de explicar. Y fue raro porque ese granjero blanco y yo somos buenos amigos ahora. Yo lo ayudé. Él tiene su granja ahora gracias a mi ayuda. Bueno, la Casa Blanca me dijo que me iban a poner en licencia administrativa, o sea que no podía trabajar. Y bueno, tuve que manejar 3 horas y media de donde yo estaba de regreso a la oficina. Y cuando estaba manejando solo por 1 hora, me preguntaron que en dónde estaba ahora. Y les tuve que decir que todavía me hacía falta mucho tiempo de camino. Y yo me recuerdo estar en el teléfono y decirles que yo ayudé a ese granjero. Que esa fue una historia que yo estaba contando de algo que había pasado hace muchos años. Pero en lo que publicó Breitbart parecía que era algo reciente. Y mientras pasaba por Atlanta y había mucho tráfico, ellos me volvieron a llamar. Y me dijeron que la Casa Blanca quería que yo dejara de trabajar para ellos. Antes de que yo pudiera llegar a la oficina en Athens, me dijeron que me parqueara y que usara mi BlackBerry para mandar mi carta de resignación. Y este era un lugar muy lleno de tráfico en medio de Atlanta y Athens en Georgia. Y yo les dije que estaba bien porque todo este tiempo yo estaba pensando que cómo esto estaba afectando al presidente Obama, el primer presidente afroamericano. Pero también les dije que no ha sido lo último que van a oír de mí. Y yo sentía la tormenta adentro de mí, pero yo muy calmadamente les dije, no han oído lo último de mí. Y les dije que yo iba a decir mis verdades, que si tenía que hacerlo por el resto de mi vida, lo iba a hacer. Pero el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién le debería de tener miedo si Él es la fuerza en mi vida? O sea, ¿a quién debería de tenerle miedo? Logré terminar ese día. O sea, me fui a mi casa después de haber ido a la oficina. Y llegué a mi casa después de la medianoche. Y la próxima mañana en mi patio había reporteros de todos lados. Estaba CNN afuera. Si estamos hablando de tormentas, pero me calmé, di entrevistas diciendo la verdad. Hice una entrevista con CNN en mi casa y mientras estaba en el aire, el Señor dijo algo y me dijo que me relajara y dejara de hablar un segundo. Tenemos a alguien aquí y era la esposa del granjero blanco. Y en ese tiempo ellos no sabían si eran en realidad la esposa o quién era, pero estaban llamando a CNN
y estaban llamando para decir lo que yo había hecho por ellos y que ellos no tendrían su granja hoy si no hubiera sido por lo que yo hice por ellos. Y bueno, yo pienso que muchos de ustedes estuvieron oyendo esas noticias en esos tiempos, pero no te puedo decir que para mí sí fue una tormenta. Y yo sé que ellos esperaban que yo fuera la mujer de color, así loca, enojada, pero yo muy calmada mente tomé mis entrevistas y decía las cosas calmadamente porque yo sé que estaba diciendo la verdad. Y la verdad salió unos días después. Hasta la WMCP me dio la espalda y cuando oyeron la entrevista me pidieron perdón y hasta llegaron algunas personas a pedirme perdón en persona. Y por experiencia les puedo decir que a veces uno cuando está enojado no puede pensar bien. Si uno está actuando como una persona loca, entonces uno se tiene que relajar, pensar calmadamente y tomar pasos, pensar qué tengo que hacer ahora. Y ellos, bueno, me ofrecieron una nueva posición y yo pensé, bueno, no hay manera que yo vaya a regresar a trabajar por ustedes. Bueno, yo digo eso, pero bueno, ellos ya no me habían ofrecido el mismo trabajo. Y bueno, yo tenía muchas cosas buenas ahí en ese trabajo. Y bueno, hablando de eso, ellos me mandaron una carta un poco después de que tuve que dejar el trabajo y decía que ellos habían sacado las notas del estado de Georgia y que yo había podido sacar 3 veces más dinero de lo que ellos pudieron en los últimos 8 años antes de que llegara yo. Y que bueno, yo solo había estado ahí 11 meses. O sea que mientras que nosotros nos movemos a estas tormentas, se tienen que mantener encima de todas las cosas que necesitan saber. Y también no pueden asumir que saben todo, o sea, no lo saben. Pero aprendan hablando con personas que han estado en este trabajo por muchos años. Tienes que hacer conexiones. Yo hice muchas conexiones con granjeros. Yo juntaba personas en una comunidad y después hacía que se juntaran con personas de otra comunidad. Y después, bueno, les decía, ahora tenemos que ir a Alabama, a un lugar totalmente nuevo, a la federación de allá. Y les decía cuando íbamos allá a Alabama que se prepararan, que a veces uno se sentaba ahí y pasaba una vaca a hacer cosas raras a la par y tratarles de hacer entender qué tan diferentes las cosas eran. Te explicaba que allá no iban a ir a estarse en un hotel grandote en donde las cosas fueran muy bonitas. Otro punto que quiero hacer es que cuando a ti te importa la gente y te importa el trabajo, personas con las que trabajas lo pueden sentir. Y bueno, los granjeros se tienen que poder ver y ver que sos una ayuda, un recurso. Y ellos podían sentir el amor que yo tenía por ellos y que yo me preocupaba por ellos. O sea, yo peleaba por ellos. En algunos casos me ponía en situaciones muy peligrosas contra hombres blancos en estas oficinas porque yo sabía que el granjero no podía hablar por él mismo, pero yo sí, yo era libre de hablar y yo podía decir lo que tenía que decir. Y yo también los empujaba a ellos que aprendieran. Yo tomaba el tiempo de aprender las reglas y regulaciones y sabía cuando decían cosas que no eran ciertas y podía decirle a ellos cuando ellos no estaban correctos o la gente que estaban en las oficinas. Y les decía a los granjeros también porque yo quería que ellos pudieran hablar por ellos mismos. Y eso empezó a pasar con el tiempo. Porque en los primeros años ellos tenían miedo que la poquita ayuda que le estaban dando se las quitaran. O que los mataran como hicieron con mi papá. Cuando él se paró y habló contra una persona blanca que le estaba tratando de robar sus vacas. Pero cuando en realidad te importa tu trabajo, se demuestra. Entonces, esas son algunas cosas. O sea, hay tormentas, pero también hay
y que calmarlas. Esas son algunas de las cosas que hay que pensar mientras que hacemos este trabajo. No quiero seguir, pero hay tantas cosas mientras que llevas años trabajando en esto por 55, casi 56 años. Bueno, tienes mucho que compartir. Hubieron muchas situaciones peligrosas, pero Dios siempre estuvo conmigo y yo sentía su presencia. Entonces yo trabajé por darles voz a estas personas hasta que ellos pudieron agarrar su propia voz. Y bueno, te puedo decir que ellos nos quitaron 6,000 acres. Pero yo puedo decir que Dios nos dio un lugar para plantar que está entero. Nosotros no estábamos buscando eso, pero mientras que estábamos buscando más tierra, encontramos esta tierra. Ahorita me estoy sentada como tal vez a 6 millas de donde está. Y la tierra llega como hasta la línea de Siloam of Albany. Y aprendimos la historia de esa tierra, de esa propiedad. Esa tierra y esa propiedad fue... antes el dueño era uno de los mayores dueños de esclavos y del hombre más rico del estado de Georgia en los años de los 1800. Era dueño de como 9 plantaciones y tuvo uno de los números más grandes de esclavos. La propiedad cambió de muchas manos en los últimos años. Encontramos un anuncio de donde estaban vendiendo más de 180 esclavos de esa plantación. En diciembre 9 del 1859 estaba pasando con alguien hoy en esa casa y le dije que Johnson David pasó ahí unas noches cuando él estaba corriendo de la Unión, y sabemos porque él hizo una cena y eso fue escrito en un documento. Y yo en realidad podría hablar mucho tiempo acerca de esa propiedad que ahora tenemos nosotros en nuestras manos, y nosotros podríamos hablar de lo que yo quiero hacer. Y puedo contarles que tengo todavía una relación con Red Tomato y ellos están vendiendo nuestras pecanas y también nuestras naranjas, y hemos mantenido esta relación. Eso es importante mientras que pasas las tormentas. O sea, nunca sabes cuándo haces una relación en la cual tal vez necesites ayuda de ellos en los años que vienen. No puedes hacerlo todo tú solo. Necesitas hacer conexiones para que tú puedas ayudar a otras personas y ellos te puedan ayudar a ti. Eso es parte de lo que hacemos en nuestras tormentas. A veces hay algunas tormentas que solo les pegan a nuestros vecinos y hay otras tormentas que nos pegan a nosotros y no a ellos. Y nosotros tenemos que trabajar juntos para ayudar uno al otro. Y de eso es que se trata esto. No importa si tú estás en la ciudad o en los lados urbanos o en los lugares rurales, tenemos que hacer estas conexiones. Y tenemos que hacer más y más conexiones mientras que seguimos adelante. O sea, tenemos granjas enormes. También tenemos el USDA. Y bueno, ellos piensan que todo es acerca de ellos. Y probablemente tú sabes que Tom Vilsack fue nominado otra vez para ser el secretario de Agricultura otra vez. Y hay mucha gente que estaba contra eso. Y todavía están contra eso. Esa nominación. Pero en todo lo que hago, yo lo pienso, rezo, y bueno, parece que él va a tener esa posición, aunque las personas de color no quieran. Y bueno, tenemos que ver cómo hacemos para sacar lo más que podemos de la situación. Nosotros hemos hablado en años anteriores. Yo y Hillary Clinton hemos hablado que si ella hubiera pensado en correr con él, tal vez ella lo hubiera logrado.
porque él representa partes rurales, pero pienso que lo que pasó conmigo y USDA no lo escogieron a él, pero él me había llamado y le dije que él no tenía un problema conmigo. Tú dijiste perdón, me pediste perdón y yo lo acepté y nos hemos movido de eso. Y así es como yo haría con cualquiera. O sea, nosotros tenemos demasiado trabajo que hacer y nosotros tenemos que hacer más conexiones rurales. Y yo le digo a las personas en la ciudad que ellos hacen un muy buen trabajo creciendo, pero nunca van a crecer lo suficiente para darle de comer a todo mundo. Entonces les digo que en realidad tienen que trabajar juntos, las ciudades rurales y la ciudad, para asegurarnos que no haya gente pobre. Mejor dicho, no hayan personas con hambre y ojalá no hayan personas pobres. Entonces yo creo que me toca parar aquí y esperar por algunas preguntas. Yo en realidad podría oírte toda la noche. Estoy tan llena de gratitud ahorita por todo lo que has hecho y todo lo que sigues y continúas a hacer. Tú en realidad nos das tanta valentía y coraje y inspiración y esperanza, y estoy muy agradecida por ti. Y me encantaría hablar de que Mama Sherrod escribió El valor de tener esperanza, y todos deberían en realidad de comprar y obtener este libro. Es muy poderoso y oí las historias otra vez, me dio escalofríos otra vez. Y bueno, solo quiero decir gracias. Nosotros necesitamos esto ahora. Lo necesitamos y estamos tan agradecidos. Y me gustaría decirte que tu amigo Michael Racine está oyendo hoy en la noche de Red Tomatoes. Y Michael en realidad fue el que nos conectó a mí y a Mama Sherrod. Estoy muy agradecida por eso. Y Michael también es uno de los primeros personas de Nissan originales. Y eso es maravilloso. Y de manera muy rápida me gustaría decir que también está Dr. Shiver, Becca Williams, Gary Blass, Noah Yalum, Kelsey Watson, y todos están aquí. Nuestros miembros, todos los miembros estaban como, yo no voy a perderme la plática de Mrs. Sherrod. Entonces no les quiero quitar más tiempo. Nosotros, mi compañera de trabajo, yo y el miembro de la póliza, Nicole Sugarman, va a ayudarnos con las preguntas y respuestas para esta noche. Entonces, Nicole, cuando estés lista, por favor. Muchísimas gracias, Malaika. No quiero gastar ni un segundo porque estoy segura que tenemos muchas preguntas para la señora Sherrod. Señora Sherrod, me encantaría darles las gracias por esa plática tan inspiratoria y por su carrera increíble y movimientos tan grandes en este movimiento. Y si hay algunas preguntas aquí, y ya hay algunas, y si estoy segura que hay muchas personas aquí que todavía tienen más preguntas, entonces por favor mándenmelas y trataremos de responder casi todas o las que podamos. También dejaré que algunas personas hagan sus propias preguntas porque me gustaría que podamos oír las voces de la mayoría de las personas. Pero les voy a pedir que por favor se den cuenta del tiempo porque hay muchas personas que quieren hacer sus preguntas y nos gustaría tratar de oír todas las preguntas. Bueno, la primera pregunta que tenemos es de Iris. Y Iris, me gustaría dejarte hablar. Si te puedes quitar, poner el volumen para que te podamos oír, por favor. Hola, ¿me pueden oír? Sí. Hola para todas, señora Shirley Sherrod. Les quiero dar las gracias por tomar el tiempo.
compartir sus experiencias. Sabes, como a veces alguien puede decir algo y como que tú te relajas, te hace sentir calmada. Eso es lo que tú hiciste por mí. Estoy en un lugar rural en Wisconsin y no tengo muchas conexiones. Soy una granjera muy nueva y me gustaría saber de ti si tú alguna vez o si te sientes incómoda en un grupo de personas que deberían de ser como tú. Y o sea, cómo te puedes hacer lo suficientemente cómoda para poder hablar con ellos. Bueno, yo siempre he tratado de, bueno, en realidad uno empieza hablando con una persona del grupo con el que tú quieres conectar. Y bueno, solo empieza una conversación. Tú estarías sorprendida de lo que puede venir de esa conversación. Así es como yo he logrado que gente haga su propia cooperativa y empezar a trabajar juntos. Tienes que empezar con una persona individual para poder agarrar esa confianza para empezar a hablar con otros. Porque en los lugares rurales la gente está muy acostumbrada a estar solos, a hacer las cosas solos. Pero esas son cosas que tú puedes cambiar. Escoge a uno y trata de empezar una conversación. Y pueden hablar de las cosas que ustedes a veces hacen y pueden hacer juntos. Muchas gracias, Aris, por la pregunta y Mr. Sherrod por la respuesta. La segunda pregunta es de Erica Hall. Bueno, ya puedes ponerle el volumen a tu micrófono. Hola, ¿me puedes oír? Sí. Señora Sherrod, gracias a personas como usted, que nosotros podemos pararnos en los hombros y seguirlos. Gracias por lo que ha hecho. Lo que me gustaría preguntar es que si usted piensa si el acta de justicia para las personas de color del 2020 va a pasar. Fue escrita por Cory Booker, Elizabeth Warren y Christian Gillibrand. Y mi segunda parte de la pregunta es si David Scott del comité será afectado por esto. Bueno, para responderte la primera pregunta, tú sabes que cuando yo te digo que yo trato de leer y ver para ayudar con el trabajo que yo hago, yo trato de oír el reporte de las granjas y escuché eso el sábado. Y bueno, una de las cosas que hicieron es hablar de eso y fue bastante interesante. Parece que hay muchas personas que hicieron ese programa que piensan que sí, pero la persona que estaba hablando en realidad en el programa le dio 0% de chances de que pasara, porque él dice que darle a las personas de color 160 acres de tierra es, bueno, en primer lugar, que no es suficiente tierra para hacer lo que necesitan. O sea, en realidad yo creo que me gustaría que lo hubieras oído, porque son algunos de los argumentos que vamos a oír y de lo que nos va a tener que aguantar tras que nosotros empujemos a que pase. Me gustaría que pasara, pero oyendo cosas así va a ser una batalla difícil. Perdón, me emocioné tanto con eso que se me olvidó la segunda parte de tu pregunta. Sí, la segunda parte de mi pregunta fue David Scott. Yo sé que ustedes dos se conocen, yo sé que tienen relaciones de hace mucho tiempo, pero ¿qué piensas tú? O sea, yo lo oí hablar y él dijo que sus prioridades era el cambio de clima, inseguridad de comida, después es esto, y que si tú crees que él va a poder ser efectivo. Gracias. No sé. Yo solo quisiera que David Scott hubiera hecho más para ayudar a grupos como el de nosotros. Él está ahí en Atlanta. Y bueno, una de las cosas que yo planeo hacer es empujarlo cuando ya este virus no esté tan peligroso. Que venga aquí y conozca a algunos de los granjeros aquí en su estado. Bueno, mi respuesta es, no sé. No voy a ir en más detalle. No tengo muchas esperanzas con él, pero ojalá
él me demuestra que estoy equivocada. Muchas gracias, Erika, por tu pregunta y gracias, Mrs. Gerard, por su respuesta. La próxima pregunta que tenemos es de Alum, que no quiere hacer su propia pregunta porque ella tiene a su bebé ahí con ella. Alum dice que ella está muy inspirada por esta conversación como una mujer de color en esta clase de trabajo y una granjera de tercera generación. Ella es maya indígena y su gente era recolectora, como un granjero migrante y dueño de granja. ¿Cuál sería tu consejo? Gracias otra vez por sus enseñanzas, por su conocimiento y también por su sabiduría como persona mayor y su coraje. Bueno, una de las cosas que tienes que hacer es tratar de aprender todo lo que puedas. Buscaría cosas acerca de casas, de viviendas, otras cosas que pienso que la gente alrededor mía necesitaba saber. Yo tomaba el tiempo de aprender regulaciones. O sea, tenemos estas computadoras y deberíamos de estudiar los programas de USDA. En muchos casos ellos saben en qué calificas, pero no te dicen. Entonces, si no sabes preguntar, no te lo dan y eso es de cosas que van desde mucho tiempo con USDA. En los tiempos que las personas blancas agarraban la información y ellos sí tenían acceso a ella y las personas de color aprendían de esas cosas, ya no había dinero. Entonces tienes que aprender la información que te puede ayudar. Sería fácil organizar personas así. Sienten que tú sos un recurso para ellos. O sea, yo me recuerdo que yo les decía, yo estoy aquí, pero cuando yo decía que vayamos a la Reunión Nacional de Confederatorios, y ahí ustedes pueden demostrarles que yo también les importo, y nunca tuve un problema, hasta a veces juntaba dinero para llevar un bus, y tomábamos un bus de Boondocks hasta Alabama. Y esto pasaba porque ellos me miraban a mí como un recurso para pasar las tormentas que ellos estaban teniendo. Gracias. Eso fue un consejo muy valioso. Próximamente tenemos una pregunta de el Instituto de Colegia Afrolística. Ahora pueden hablar por su micrófono. Buenas tardes, Madre Gerard. Mi nombre es Jasmine. Yo soy la directora ejecutiva del Instituto de Colegia Afrolística. Nosotros trabajamos con Dimitri College, una persona que tú tal vez conoces de la fundación de Kellogg. Mi pregunta es de organizarnos como afroamericanos y trabajadores de tierra en un nivel más grande con personas de color afroamericanas en este continente para compartir nuestras experiencias, lo que sabemos y para usar nuestra fuerza colectiva para buscar oportunidades en el futuro. En nuestro trabajo nosotros tenemos una visión de 300 años y bastante de los problemas que todavía estamos teniendo como personas haciendo este trabajo y trabajando en la tierra es a veces un problema de generación a generación que nos pasa a nuestros padres de generación a generación. Como tú sabes, en nuestra tierra de África solo hay 1/3 de tierra que es fértil y tenemos bastantes aceites, oros, minerales y bastante de esas cosas están ahí en la tierra de África. Tenemos neocolonialismo pasando ahora en donde China y lugares extranjeros para nosotros llegando y colonizando y tomando control de la tierra y mantener a las personas del país en necesidad o necesitados de tierra. Entonces mi pregunta ahora que estamos invitados a hacer un como campamento ahí y nos gustaría hacer un como puente para los africanos que están buscando protección del racismo contra los afroamericanos en los Estados Unidos. A muchos de nosotros nos gustaría hacer o estamos en el proceso de hacer proyectos de agrocultura
y una estrategia de darles el poder. ¿Tienes algunas ideas, algunos recursos, algo que decirnos, alguna inspiración? Africanos en las Américas conectando, sea a la tierra o a los granjeros del continente de África. Me gustaría poderte decir un poco más, pero otra vez de la manera que yo he operado es decirle a todas las personas que no tienen mucho, pero como que hacen que el poquito alcance. Yo les digo que primero tienes que hacer las cosas que tú sabes que puedes hacer. O sea, no esperes por nadie. En donde yo fui en la escuela, hicieron unos como escuelas separadas, pero supuestamente iguales en Georgia. Hicieron esto para no tener que mezclar las escuelas. Y la escuela estaba cerrando porque iban a hacer una nueva en el 2000. Y en ese tiempo yo les dije, guardemos este edificio. Así un día podemos decirles que en un tiempo hubieron una de esas escuelas separadas, pero juntas, sino que ellos los puedan ver. Y les dije, nosotros no nos podemos quedar parados aquí esperando a alguien más que venga con el dinero para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo siempre he trabajado creyendo eso. Entonces yo pienso que conectando a personas aquí con ese mismo sentir, ese mismo creer de las personas de allá, yo pienso que no tenemos que esperar tanto tiempo para que alguien nos traiga el dinero, sino buscar una manera de hacer una conexión con ellos. Tenemos que pensar cómo hacer esa conexión, qué clase de vegetación puede crecer allá, y yo realmente no tengo la respuesta para eso, pero te podría hablar de lo que yo creo y cómo trabajo yo haciendo conexiones de ciudades y estados. Y perdón que no te pueda decir más que eso. Muchas gracias por eso. Yo creo que tal vez tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Y les voy a pedir perdón a las personas que no van a poder hacer sus preguntas. Pero ahorita vamos a pedirle a Sherry que haga su pregunta. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, creo que yo voy a hacer la pregunta que ella tenía. ¿Cuál era la formación del fideicomiso de tierra? ¿Hay algunas cosas que tú piensas que hayas hecho muy bien, que te gustaría compartir? ¿Y cuáles fueron los problemas? Tratar de hacer que la tierra estuviera ahí para siempre. O sea, yo sentía que nosotros dábamos... nuestro plan en realidad era dar arrendos a renovables, y hablábamos mucho de cómo trabajar juntos. Normalmente la gente no se hace la pregunta de eso porque ellos habían bloqueado el dinero federal que nos llegaba cuando estábamos trabajando en la granja, pero nosotros operábamos con un comité que nos juntábamos todos los lunes en las noches y todos teníamos un voto. Y teníamos un granjero que como que mandaba, y nosotros entendíamos que teníamos que seguir lo que decíamos con el plan que estábamos haciendo durante la semana. Pero sabíamos que los lunes nosotros podíamos hacer preguntas y preguntarle a él, dar nuestras opiniones y nuestras ideas y poner todo eso en la mesa. Y trabajamos de esa manera, o sea, todo el mundo tenía una voz y un voto y un dicho de cómo íbamos a trabajar juntos en el futuro. Y eso es algo que la gente normalmente no me pregunta. Pero ese también fue parte del fideicomiso de tierra. Bueno, creo que vamos a tratar de todavía hacer la pregunta de Carol. Carol, ahora puedes encender tu micrófono y hacer tu pregunta. Y esta va a ser definitivamente la última pregunta. Muchísimas gracias. Yo vengo de una isla en el Caribe en donde nos pega tormenta tras tormenta. Son tormentas políticas, económicas, etcétera. Y aprecio mucho el comparo que hizo con las tormentas que nos pegan a nosotros, a la comunidad, aquí en los Estados Unidos. Y pienso que si lo pensamos de esta manera, como tormentas, podemos hacer un puente de empatía, de las cosas que aprendimos, de inspiraciones, y hablar de cómo tratar estas tormentas en estas regiones. Y quería preguntar qué fue lo que te motivó a usar este comparo y qué podemos aprender de nombrar estos eventos como tormentas.
Bueno, a mí siempre me gustó esta idea de cómo sobrevivir esta tormenta y que todo es acerca de sobrevivir y nosotros tenemos que entender eso mientras nos movemos para adelante, y estoy feliz de oír y siempre he querido conectar más con granjeros en áreas de del Caribe. Y bueno, yo voy a ir a trabajar con mujeres, ay Dios, en ahí a la par de Haití, ese país, no sé por qué no me recuerdo el nombre, y eso que lo he dicho muchas veces, Haití y la República Dominicana. Yo he ido y trabajado con mujeres ahí, y yo no hablaba español y en realidad me costó mucho, fue mucho pesar. Y el jovencito que estaba interpretando por mí, yo le estoy diciendo una historia de todos los problemas que tenemos las mujeres y cómo he tenido que organizar y trabajar con hombres, y él me miraba y le decía como mi esposo tenía un problema con alguien, que me dijo, ¿por qué no terminas de decir la historia? Así todo el mundo todavía sabe que tú y yo estamos juntos. Yo le decía que por favor me dejara terminar mi historia de la manera que yo lo quería decir. Entonces yo siempre he querido conectar y me gustaría conectar con la persona que hizo la pregunta. Yo estaría muy interesada en oír más de tu trabajo y ser una parte de tu trabajo. Ok, y eso va a cerrar la reunión, y muchas gracias a la señora Sherrard por tu liderazgo increíble y tu trabajo. Y muchas gracias a las personas que participaron y hicieron estas preguntas tan maravillosas. Malaika puso unas maneras en las que nosotros podemos mantenernos envueltos en el trabajo que hacemos aquí en NISA. Voy a volver a poner mi correo electrónico para que lo puedan ver, y por favor escríbanme si quieren colaborar o tienen algunas preguntas, y se lo va a pasar de regreso al Reverend Brown para que cierre la reunión. Y rápidamente, Joshia, ¿puedes regresar a la última página que enseñaste en la pantalla, por favor? Así la gente que quiera puede comunicarse con la señora Sherrard. Y si te sientes movida, por favor, dones al proyecto de ella. Y aquí está la información. Y hay maneras para que tú te conectes con la señora Sherrard después de la reunión. Muchas gracias, Mrs. Sherrard. Gracias. Malaika, puedes hablar también del próximo evento que va a estar pasando, así las personas que están aquí se pueden ser parte de ese proyecto también, por favor. Sí, gracias. En febrero 23 vamos a tener una reunión con nuestra propia Brandy Brooks aquí en la Sankofa City. O sea que marquen sus calendarios. Pronto voy a pasarles la información. Ojalá se puedan conectar con nosotros esta noche. Brandy está aquí con nosotros hoy en la noche. Hola Brandy, no puedo esperar a que tú presentes. Estamos muy emocionados. Muchas gracias a todos por venir. Y Brother Hebrew tiene una información muy bonita que compartir con nosotros. Absolutamente. Hola familia, ¿se recuerdan lo que pasó en el tiempo de ofrecer? Poco antes de que nos pusiéramos a platicar, yo compartí que teníamos una meta hoy en la noche de $500. Y déjenme decirles lo que hicieron ustedes. Hemos juntado $975 para apoyar a nuestra juventud y a los niños jóvenes. Y solo les queríamos decir gracias. Y bueno, yo nací en Baltimore, pero tengo raíces rurales de Carolina, de una ciudad llamada Aden, North Carolina, y también en un lugar rural de Virginia. Y mi abuela siempre me decía, tú dices gracias cuando alguien hizo algo bueno por ti. Entonces, familia, yo quiero decir gracias de parte de Nissan por su apoyo y por pasar nuestra expectación de los $600. Y sí, es el pastor Bautismo adentro de mí que dice, estamos tan cerca de $1,000 que si alguien se siente tan movido por este final dinámico, nos encantaría su apoyo. Y estamos solo unos $1 de los $1,000, y yo solo
bueno, creo que lo podemos hacer. O sea, después de esa conversación hoy en la noche, yo creo que nosotros podemos. Vayan a nisa.org/donate y hacer historia después de esta presentación hoy en la noche. Y antes de que nos vayamos, aquí encima de mi hombro está escrito Sankofa Bird. El Sankofa pájaro viendo para atrás con un huevo en la boca. Significa regresen y agarren. Y no es equivocado regresar y recoger lo que necesitas para moverse para enfrente. Señora Sherrod, no les puedo dar las suficientemente gracias por este viaje de Sankofa. Sentí como si estuviéramos en una máquina de tiempo y nos llevaste capítulo por capítulo. Necesitaba un amigo mío, Dr. Harris, escribe acerca de ecofeminista. Ecocultura tiene una memoria y de que tiene memoria y cómo nosotros tendríamos que recordarnos y que en realidad nosotros en la cabeza tenemos bastante más de lo que nos recordamos, de lo que sabemos que hay ahí. Bueno, normalmente ahorita haríamos una benedicción, si la podemos hacer juntos. Es una oración final o una bendición final. Si pueden decir una palabra que describe cómo te sientes ahora y ser esa nuestra oración de cerrar. Una palabra que después de oír a la señora Sherrod hoy, la tienes en tu pecho. Yo veo agradecimiento, centrada, veo inspirada, veo empoderada, veo amor, veo con fuerzas de trabajar, veo conexión, veo la palabra orgullosa, veo libre, enfocada, veo educada, veo admirada, veo posibilidades, veo inspiradora, veo mucho amor y me siento muy bien. Qué benedicción tan buena. Juntos hicimos una benedicción tan poderosa. Voy a agarrar mi libreta cuando cierre esto y voy a escribir todas estas palabras que ustedes dijeron porque las quiero tener para que no se nos olvide y sigamos a otra reunión de Zoom. Cuando cuelguen, respiren y agarren todo lo que aprendieron hoy. Y si no hay nada más, vamos a terminar y ojalá mantenernos conectados y orar y mandarle buenas vibras a la señora Sherrod mientras que sigue haciendo su trabajo. Como una persona dijo que ella es la reina madre de este trabajo, le agradecemos, señora Sherrod, por sus lecciones y su amor. Gracias. Ok, muchas gracias. Ok, todo el mundo tengan una buena noche y que Dios los bendiga.